Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una serie de videos cortos donde vamos a ir cargando los conceptos que vemos en clase y también los usos del software QGIS. En este primer videito lo que quería repasar un poco es la interfaz gráfica, digamos, del programa que vamos a usar, que es QGIS. Entonces, una vez que lo tengan instalado, lo que vamos a ver ahora es un poquito los menús y los distintos iconos y accesos rápidos que tiene este programa para manejar los datos de las capas que vamos a usar y de las tablas. Bueno, un poco, si recuerdan, tenemos toda una serie de menús acá arriba que tienen que ver con lo que se llama el proyecto. Recuerden que el proyecto en QGIS le llamamos al archivo que una vez que lo generamos está guardando la configuración de todas las capas que cargamos, toda la información que cargamos en el proyecto, más la simbología, o sea, los colores que usamos en las capas, la forma de representarlo en iconos y también algunas otras opciones de configuración que hayamos hecho de este proyecto en particular. Entonces, esto cuando lo guardemos, vamos a ver lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerle el nombre. ¿Sí? Siempre es recomendable no poner acentos, ni ñes, ni ningún carácter, digamos, especial que se llama en los archivos. ¿Sí? El nombre del archivo tanto del proyecto como de las capas que vayamos creando. Entonces lo guardamos en donde nosotros queremos y lo abrimos al proyecto. ¿Sí? Bien, algunas de las cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la interfaz entonces de menús que yo les decía, proyecto. Yo les había dicho que no se guarda automáticamente, no tiene un autosave, entonces cada tanto vamos a proyecto guardar o directamente el disquito o control G, que es acá dice el menú rápido, ¿sí? Entonces hacemos algún par de modificaciones, cargamos una capa o borramos otra o lo que sea, o cambiamos la simbología. Recuerden guardar cada tanto para no perder esos datos. Y después tenemos, bueno, una serie de menús que vamos a ir explorando en distintas clases, que van de edición, ver, que tiene que ver con todo lo que es visualización de los datos, ¿sí? Desplazarse en el mapa, hacer zoom, alejarse. Todo lo que tiene que ver con la configuración, carga y creación de capas, ¿sí? Que esto está un poco más dirigido a los de tipo poligonal, los que yo voy a nombrar de ahora en adelante como shapes, ¿sí? Pero no necesariamente, eh, digamos, va a ser siempre así. Hay otros formatos que no es el shape, que también vamos a usar más adelante, como el GeoPackage, que se llama, que está acá. Luego tiene todo lo que tiene que ver con la configuración general del programa, ¿sí? Y acá podemos tener algunas opciones que les pueden interesar a ustedes. Dentro de configuración, vamos de nuevo, dentro de configuración, opciones, ¿sí? Vamos a desplegar un menú donde tenemos un montón de información sobre el programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la parte de general, en el menú, vamos a poder cambiar el tamaño de la letra de los menús, el color, también si queremos poner una plantilla de tipo oscura para resaltar mejor estas opciones y menús. Y después tenemos opciones mucho más complejas que tienen que ver con, por ejemplo, configuraciones de dónde se guardan los archivos, los tipos de archivo. Y los SRC y las transformaciones tienen que ver con los sistemas de coordenadas que vamos a ver en otra clase, que ya un poco los repasamos. Y yo les había aclarado de que el software por defecto va a cargar todas las capas del proyecto en el sistema de coordenadas WGS84, ¿sí? Que es el de coordenadas geográficas mundial WGS84 4326, ese es el código. Acá uno podría cambiarlo y poner por defecto que siempre todas las capas que se carguen al programa sean en el sistema PostGar
98 o 2007, que es el que usamos en Argentina, e incluso definir ese sistema con la faja 4, que sería la que corresponde a la región mayoritariamente de Córdoba. Igualmente esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si también hay una opción acá, tilda, fíjense que es que yo la primera capa que agregue, en este momento yo no tengo ninguna capa en el programa, la primera capa que agregue va a definir este sistema de coordenadas, ¿sí? Si no por defecto es el 4326. Pero si yo agrego una capa que por ejemplo está referenciada, georreferenciada en PostGar, que es el sistema nacional, eso va a hacer que se defina el sistema de coordenadas de todo el proyecto en base a esa primera capa. Acá uno puede tildar que no suceda eso y que siempre quede en un sistema de coordenadas. Vamos a dejar este por defecto, que es usar el sistema de coordenadas de la primera capa añadida. Y bueno, y acá hay un montón de otros menús que no vamos a ver en detalle ahora, pero que podamos explorar en el caso de que, por ejemplo, las máquinas de ustedes no estén pudiendo correr el programa. Tenemos opciones para disminuir el tiempo de procesado que le va a llevar a la máquina y la exigencia, ¿sí? Ya vamos a ir con el tiempo distintas herramientas acá que van a también hacer que cada uno vaya amoldando el programa a su gusto. Por ahora cerramos entonces este menú que estaba, recuerden, en configuración, opciones. Y acá en complementos ya vimos en la primera clase y yo ya lo tengo instalado en esta máquina, pero lo podemos ver de nuevo, que es administrar e instalar complementos. Entonces son pequeños programas que se han desarrollado para QGIS con distintas funciones. Acá lo que pueden ver es todos los que yo tengo instalados en este momento. Ustedes cuando instalan el programa, acá casi no hay ninguno instalado. Y algunos incluso están instalados, pero no están tildados, ¿sí? No están acá tildados. Eso quiere decir que puede que lo tengan instalado algunos de esos complementos, pero que no lo vean o no lo puedan usar porque no está habilitado. Y es importante que se fijen en esta ruedita que se llama Processing, porque esto nos va a habilitar un montón de algoritmos de procesamiento de datos que si no lo tuvieran tildado no los podrían usar, ¿sí? Ya los vamos a ver también más adelante. Y uno que me interesaba que instalen desde un inicio, acuérdense que es el que se llama Quick Map Service, ¿sí? Este yo ya lo tengo instalado, usted también lo hicieron en clase. La idea es que con este complemento, ¿sí? Lo instalamos, va a aparecer acá en el menú web Quick Map Service y vamos a poder cargar acá mapas de tipo satelital u otros también de tipo poligonales que vamos a poder tener de fondo para, por ejemplo, acá lo cargamos, ¿sí? Ubicarnos con una imagen satelital de Google en un área de trabajo, ¿sí? Y se carga como una capa. Y fíjense lo que sucedió, como fue la primera capa que cargué, ya me definió el proyecto. Fíjense que en estos menús de abajo, el último, el que dice EPSG, es el sistema de coordenada actual que está teniendo el proyecto. ¿Sí? Como yo tenía definido, tildado esa opción de que la primera capa que cargue sea la que defina el sistema de coordenadas. Como cargue la de Google, Google utiliza en sus servicios la 3857, que es una versión de la WGS84, pero con una modificación de pseudo marcator, ¿sí? Una proyección. Ya después vamos a ver bien los distintos sistemas de coordenadas. Entonces, volviendo a los menús, estábamos en complemento, luego tienen el menú vectorial que tiene que ver con toda la información, todos los procesamientos o también herramientas que podamos tener de análisis o de investigación respecto a los datos de tipo poligonales. Recuerden que tenemos dos grupos grandes de datos que vamos a manejar dentro de los sistemas de información geográfica, que son los datos poligonales, que son punto, línea y polígono, ¿sí? Datos vectoriales, perdón, y los datos de tipo raster, que es el siguiente menú, que son los que habíamos hablado, que están constituidos por píxeles, ¿sí? Ahí lo vamos a ver de nuevo con un ejemplo. Y estos dos menús entonces tienen herramientas múltiples para manejar, analizar,
procesar e investigar ese tipo de información, ¿sí? También extraer datos, transformarlos, ya vamos a ver también más adelante. Después los otros menús los vamos a dejar por ahora, lo que tiene que ver con base de datos, malla y dentro de procesos, acá hay una serie de herramientas, se llama caja de herramientas, que agrupa, les va a abrir otro menú si uno la abre, ¿sí? Procesos, caja de herramientas, que tiene más herramientas que en estos dos menús, vectorial y raster, eh, de modificación, de transformación y de investigación también con respecto a los datos que podamos cargar acá, ¿sí? Entonces acá van a ver, ahora están ordenados acá de manera alfabética, las que trae QGIS tienen el símbolo este, y luego hay otros, por ejemplo, con otro icono que son algunos que he instalado yo como complemento, ¿sí? Que aparecen por fuera de este icono de QGIS. Y también tenemos todo un paquete de herramientas dentro de que vienen por defecto ya en QGIS que se llaman GEDAL y GRASS, ¿sí? Que tienen sobre todo mucha potencialidad en el manejo de datos de tipo raster. Por ahora lo dejamos a esto, cerramos la caja de herramientas y luego pasamos a las barras de iconos, ¿sí? La barra de iconos también resume muchas de las funciones, herramientas u opciones que están en los menús. En la primera barra tenemos obviamente nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar, nueva composición, que lo vamos a ver más adelante, es para hacer los informes que van, o las salidas que vamos a entregar en un trabajo, o en un trabajo, una evaluación, un trabajo práctico. Y luego tenemos algunas herramientas de desplazamiento en el mapa, ¿sí? La mano, obviamente esto es para poder moverse en el mapa. Y yo les decía que si tienen un mouse que no es un externo, digamos, no el de la compu, no el Notepad, eh, acá vamos a poder usar apretando la ruedita, vamos a utilizar también la manito, ¿sí? O sea, si uno tiene elegida otra opción, uno puede usar la ruedita del mouse apretándola como la mano. Luego tenemos las herramientas de zoom, tanto para hacer zoom, para alejarse y para acercarse. Y esta herramienta que lo que hace es hacer un zoom a toda la extensión de la capa. Como estamos, o sea, un zoom general, como estamos viendo el de Google acá, bueno, se va a todo lo que abarca esa capa. Bien, y después tenemos una serie de herramientas que vamos a ir explorando a medida que carguemos capas que tienen que ver con las herramientas de selección y con las herramientas de información, ¿sí? Entonces, recuerden que acá abajo ya vamos a ver específicamente cada una de estas, pero para eso vamos a cargar primero algunas capas para verlo. Entonces, recuerden que acá también tienen dos ventanitas en el sector izquierdo que tienen que ver con el navegador, que este yo les dije que es como un navegador de Windows, o sea, uno puede ver acá los archivos que tiene dentro de la computadora, y la de capas propiamente dicho, donde vamos a ir cargando nuestras capas de trabajo. Entonces, nosotros podemos navegar acá hasta la carpeta que hayamos creado o que tengamos con los datos, ¿sí? Yo voy a cargar ahora el ejemplo que veníamos trabajando en clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo seleccionar todas estas carpetas, todos estos archivos y arrastrarlos a la zona de capas, ¿sí? Y ahí se carga. Recuerden que esto también lo pueden hacer desde un archivo directamente, ¿sí? Arrastrándolo. Pero no lo vamos a ver ahora, sí, lo vemos desde el menú interno que es el navegador. Entonces, una vez que tenemos las capas cargadas, recuerden que el orden en que yo las cargo en este menú, ¿sí? Es el orden en el que se van a ver acá, en nuestra área de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo pongo primero el Google Satélite, por ejemplo, como capa, no vamos a ver nada porque queda arriba, encima de todas las otras capas, las está tapando. Entonces, lo volvemos a bajar y ahí sí visualizamos. El tilde acá significa que yo puedo ver o no ver una capa, ¿sí? O sea que podemos ir destildando y solo ver la que queremos trabajar. Por ejemplo, esta. Y acá vemos también parte de las entidades, ¿sí? En este caso cargué o estamos visualizando
vamos a sacar el Google de fondo, una capa de tipo poligonal, vectorial, tipo punto, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que cada punto, en este caso, es un dato, ¿sí? Que son los niveles de cota sobre el metro sobre el nivel del mar, y que está ubicado en este momento en el espacio por una coordenada X e Y, ¿sí? Entonces el programa sabe internamente que, y acá podemos ir a un menú arriba, fíjense que tenemos una flechita con un símbolo de una Y de información, que si yo selecciono esta capa y hago clic sobre alguno de los elementos de esa capa, fíjense que me abre un menú que se llama resultados de la identificación, ¿sí? Entonces, si quiero saber información de este punto, ¿sí? Hago clic ahí, o puedo hacer un paneo, y fíjense que me va a tirar el dato que internamente se haya cargado de este punto, ¿sí? Es el atributo. ¿Y dónde se encuentra ese atributo? Ese atributo está en la tabla de atributos de esta capa, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho sobre la capa, abrir tabla de atributos. Estos datos los cargaron desde IDECORE, ¿sí? Entonces lo que está diciendo básicamente es de este punto que yo acabo de seleccionar o de cliquear, está a 700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y tenemos toda esta otra información de los demás puntos. En este caso, yo la tabla, si quieren, se abre, recuerden que se abre como una ventana externa. Lo que podemos hacer es, para que sea más fácil de usar, porque si yo me voy al QGIS, fíjense que se desaparece. Nos vamos al menú, ¿sí? Este que es una tablita, fíjense que el símbolo es una tabla. Y ahí lo que podemos hacer es abrir la tabla de atributos de nuevo, ¿sí? La que se nos había cerrado. Y lo que podemos hacer también es explorar los datos acá de manera que podamos seleccionarlos directamente de acá y no desde la visión del mapa, ¿sí? Del área del mapa. Entonces, yo por ejemplo, quiero saber dónde está ubicado este punto, el número 1. Lo que puedo hacer es seleccionar el punto número 1 y clic derecho sobre el punto, zoom al objeto, ¿sí? Ahí lo tenemos. O también acá en la barra de menús que tiene esta tabla, hay una opción que es hacer zoom al objeto, ¿sí? Elegimos otro, por ejemplo, nos vamos acá y nos vamos a la fila seleccionada, ¿sí? Entonces podemos navegar tanto desde la tabla de atributos como desde el mapa de visualización, ¿sí? Del campo de trabajo, los datos que en este caso son datos vectoriales puntuales, ¿sí? También tenemos datos que pueden ser líneas, ¿sí? Acuérdense. Y otros datos que pueden ser polígonos. Todo dentro de lo que son datos vectoriales, ¿sí? En el caso del polígono o de la línea, lo que vamos a tener como característica, a diferencia de un dato raster, que ya lo vamos a ver enseguida, es que en el caso de los datos de tipo vectorial, hay una definición que está dada por coordenadas de los puntos que constituyen esa estructura así de datos, que puede ser una geometría compleja o una línea. Entonces, en este caso, que son las alturas de las calles, hay dos puntos, ¿sí? Que acá el programa está uniendo como una línea, ¿sí? Entonces hay dos coordenadas que también las podemos visualizar acá en la información. Recuerden, con la flechita de información hay dos coordenadas y una unión, porque el programa sabe que esta entidad es una línea. En el caso de los polígonos más complejos, ¿sí? Acá vamos a tener una sumatoria de puntos que se dan en cada uno de estos vértices y que el programa los une para formar un polígono más complejo, ¿sí? Entonces, en el caso de los datos vectoriales, es una función matemática en la cual las coordenadas de los puntos que lo constituyen, ¿sí?
son los que arman las distintas figuras de tipo vectorial, punto, línea y polígono. En el caso de los datos raster, recuerden que lo que tenemos, acá vemos un raster de cobertura de vegetación, ¿sí? También de la fuente de IDECOR. Recuerden que tenemos una imagen constituida por píxeles, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cuadraditos. Estos píxeles, cada uno, si yo hago clic con el menú de información, voy a obtener un valor. ¿Qué corresponde? En este caso, este raster tiene 22 valores, ¿sí? Del 1 al 22, que están dando información sobre los tipos de cobertura. Vegetación, o sea, distintos tipos de vegetación, por ejemplo, bosque cerrado, bosque abierto, pastizales. También pueden ser ciudades, ¿sí? Más densas, menos densas. Eso quiere decir que más, fíjense que esta zona interior de la ciudad es más oscura porque hay mayor densidad de población ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el río, fíjense que también acá está hecho de otra forma, o las calles. Y si uno hace clic en cada uno de ellos, fíjense que acá en la información va a ir cambiando lo que se llama banda 1, que es lo que se está representando en este momento. La banda 1 que varía, tiene números del 1 al 22. Entonces, por ejemplo, la 15 está simbolizando calles. O la 10 está simbolizando ríos, ¿sí? Vegetación, tenemos otro dato que puede ser la 1, o bueno, después vamos a ver bien cómo visualizar este mapa de una forma más que represente un poco más fielmente lo que queremos ver, ¿sí? Como que el color de la vegetación sea verde, que el color de las rutas lo podemos hacer gris, y así que visualmente también sirva su identificación por color. Entonces, básicamente acá vemos los tipos de entidades que se pueden cargar en un sistema de información geográfica, en QGIS, y algunos consejos del uso de QGIS, ¿sí? Inicialmente. En el próximo video vamos a ver los sistemas de proyecciones y otras características que son más bien teóricas para poder seguir trabajando con SIG.